Ernst Kaltenbrunner nació el 4 de octubre de 1903 en Ried im Innkreis, en el norte de Austria, cuando el mapa todavía decía Imperio Austrohúngaro. Desde el principio, su vida parecía estar escrita por dos fuerzas que se mezclaban con facilidad en aquella región: el prestigio de una familia de abogados y un nacionalismo pangermánico que, en la Austria de entreguerras, se vivía como identidad y como resentimiento. Más tarde, ese mundo lo iba a empujar hacia un camino donde la ley no era un límite, sino una herramienta. En su juventud, Kaltenbrunner se formó como muchos hombres de su clase: secundaria exigente, círculos estudiantiles marcados por política, una atmósfera donde el antimarxismo, el anticlericalismo y la obsesión por la unión con Alemania se discutían como si fueran asuntos naturales. En Graz, estudiaba Derecho en la universidad y terminó graduándose hacia la segunda mitad de los años 20. Esa etapa no fue solo académica, fue el laboratorio social donde se moldeó el tipo de jurista que no quería defender un orden existente, sino preparar uno nuevo. Cuando se recibió y empezó a ejercer como abogado, Austria ya era un país en tensión permanente. La Gran Depresión, la violencia política y la radicalización habían transformado las calles en un campo de batalla de símbolos. En ese clima, afiliarse al partido nazi austríaco no era una decisión de moda, era una apuesta peligrosa. Kaltenbrunner se sumó a ese mundo en 1930 y al año siguiente ingresó a las SS, que en Austria todavía eran una estructura pequeña, ilegal y dependiente de redes clandestinas. Lo que lo diferenciaba no era una oratoria brillante ni una biografía heroica. Era otra cosa: disciplina, dureza, capacidad para organizar y una disposición casi mecánica a cumplir órdenes dentro de un movimiento que operaba en la sombra. Alto, con cicatrices visibles en el rostro, Kaltenbrunner imponía una autoridad física que encajaba con el estilo SS. Jerarquía, intimidación, obediencia. Y eso importaba, sobre todo cuando el partido estaba prohibido y cada contacto podía terminar en una celda. En los primeros años 30, la represión del Estado austríaco contra los nazis era intermitente, pero real. Las redadas golpeaban comités, imprentas clandestinas y reuniones discretas. En ese periodo, Kaltenbrunner entraba y salía del radar policial. Fue detenido más de una vez y aprendió una lección que lo acompañaría siempre. El poder no se obtenía solo con ideas, sino con control de información, de lealtades, de castigos internos. Su rol se movía entre lo político y lo operativo: mantener cohesionada una estructura ilegal, evitar filtraciones, garantizar que la obediencia no se discutiera. El año 1934 marcó un punto de quiebre. Austria vivió el intento de golpe nazi y el asesinato del canciller Dollfuss, y el régimen respondió con persecución. Kaltenbrunner fue encarcelado en ese contexto y luego volvería a caer en 1935, cuando fue condenado a meses de prisión por actividad política ilegal. Para cualquiera, eso podía ser un freno. Para él, funcionó como una credencial de su temperamento: permanecer, resistir y seguir organizando, aun cuando muchos elegían huir a Alemania. De hecho, fuentes y estudios biográficos señalan que su permanencia en Austria no fue casual. Desde Alemania, Himmler veía en él a un operador útil para fortalecer el entramado clandestino de las SS austriacas. La ilegalidad también lo obligaba a perfeccionar métodos. Kaltenbrunner se movía en una lógica de mensajería y enlace: viajes, contactos, reportes, órdenes. No era un romántico de la conspiración, era un administrador de la clandestinidad. Y en la cultura SS, esa eficiencia se premiaba. Hacia 1935 ya era considerado líder de las SS en Austria y su nombre iba quedando asociado a confiabilidad ideológica y disciplina organizativa. Dos palabras que, en ese universo, significaban que se podía confiar en él para tareas sucias y para tareas aburridas por igual. El gran salto llegó en marzo de 1938 con el Anschluss, la anexión de Austria al Reich. La historia, de pronto, se alineaba con el sueño pangermánico que había alimentado a tantos militantes austriacos. Para Kaltenbrunner, el paso de la clandestinidad al poder fue inmediato. En el breve gabinete de Seyss-Inquart ocupó el cargo de secretario de Estado para la Seguridad Pública
y casi en simultáneo se convirtió en el líder de policía y cabeza de las SS de Austria, el máximo responsable SS y policial en el territorio. Ya no era el abogado que ayudaba a militantes a esquivar condenas, era quien coordinaba el aparato que perseguía, arrestaba y reorganizaba el país bajo la lógica del nuevo régimen. Desde Viena, Kaltenbrunner quedó en el centro de una maquinaria en expansión. Policía, inteligencia, coordinación con autoridades alemanas y un proceso acelerado de alineamiento político que no dejaba espacio para neutrales. Su autoridad se medía en directivas, en expedientes, en cadenas de mando. Y lo que antes era un movimiento clandestino, ahora era Estado. En ese tránsito, Kaltenbrunner ganó rango con rapidez dentro de las SS, consolidándose como un hombre que no improvisaba. Administraba, ejecutaba y exigía el mismo nivel de obediencia a los demás. Con el inicio de la guerra, la estructura represiva del Reich se volvió todavía más centralizada. En septiembre de 1939, Himmler creó la Oficina Central de Seguridad del Reich, el RSHA, para unir y formalizar el vínculo entre el servicio de inteligencia de las SS, las SSD y la policía de seguridad, incluyendo la Gestapo y la policía criminal. El RSHA no era una oficina más, era el sistema nervioso del terror estatal, encargado de inteligencia, persecución, contrainsurgencia y coordinación de políticas represivas a escala continental. Durante los primeros años de la guerra, Kaltenbrunner siguió acumulando poder desde Austria con un perfil que, desde arriba, resultaba útil. No competía por brillo personal, sino por eficacia. Ese tipo de ascenso no suele ser espectacular, pero es el más peligroso. Porque en un régimen de control total, los hombres que ascienden por gestión son los que sostienen la continuidad del sistema cuando los carismáticos desaparecen, y entonces en 1942 abrió una herida en la cúspide del aparato de seguridad. Reinhard Heydrich, jefe del RSHA, fue atacado en Praga y murió por las heridas poco después, dejando un vacío enorme en la arquitectura de Himmler. Por meses, la sucesión no se pudo resolver y Himmler asumió funciones de forma interina, como si el puesto fuera demasiado sensible para entregarlo rápido, ya que necesitaba a alguien que garantizara no solo competencia, sino obediencia total. En ese contexto, la figura de Kaltenbrunner encajaba con precisión. Austríaco, probado en la clandestinidad, premiado en el poder, endurecido por la represión interna y entrenado en la lógica de mando SS. No era el tipo de hombre que discutía estrategias morales o políticas, era el tipo de hombre que convertía una orden en procedimiento. A fines de enero de 1943, Kaltenbrunner fue llamado a Berlín. Allí, el salto final se materializaba. El 30 de enero se lo designó jefe del RSHA, el centro del sistema de inteligencia y seguridad del Tercer Reich, heredando el lugar que había ocupado Heydrich y pasando a administrar desde el escritorio y desde las órdenes una maquinaria diseñada para vigilar, aplastar y exterminar. Su trabajo como jefe de la RHSA. Cuando Ernst Kaltenbrunner llegó a Berlín para asumir el mando del RSHA el 30 de enero de 1943, no entró a una oficina cualquiera. Ingresó al centro del sistema nervioso del régimen, un aparato diseñado para ver, escuchar, registrar y castigar. El puesto estaba marcado por dos sombras enormes. Por un lado, Reinhard Heydrich, el arquitecto que había moldeado esa maquinaria con precisión burocrática y violencia organizada. Por el otro, Heinrich Himmler, el dueño político del imperio SS, que había sostenido el control durante la transición tras la muerte de Heydrich y seguía siendo el superior formal del nuevo jefe. Kaltenbrunner no llegó para inventar una nueva estructura, sino para sostener una maquinaria aceitada en el peor momento posible. En 1943, Alemania ya no estaba en expansión. Empezaba a retroceder. La guerra aérea golpeaba ciudades, el frente oriental se volvía una hemorragia constante y el régimen temía lo que más obsesionaba a Hitler: el colapso interno, el quiebre de la retaguardia, el sabotaje, el rumor y la deslealtad.
En ese contexto, el nuevo jefe del RSHA debía convertirse menos en un estratega y más en un administrador del miedo, encargado de mantener funcionando un sistema que debía seguir produciendo control cuando el Estado comenzaba a agrietarse. Dentro del RSHA, Kaltenbrunner heredó una realidad incómoda. Los hombres clave ya estaban instalados y no necesitaban ser presentados. Heinrich Müller controlaba el Amt IV, la Gestapo, el corazón operativo de la policía secreta, con experiencia, redes y métodos desarrollados desde antes de la guerra. Walter Schellenberg dirigía el Amt VI, la inteligencia exterior del SD, un espacio donde se mezclaban información, contactos, propaganda y operaciones de influencia. El poder real del RSHA se jugaba, en buena medida, en la convivencia o el choque entre estos jefes de oficina y el nuevo director que venía desde afuera de la cúpula berlinesa. Por eso, el trabajo cotidiano de Kaltenbrunner no era solo firmar papeles, era imponer jerarquía en un organismo donde muchos se sentían intocables. Su ventaja era doble. Primero, tenía la confianza de Himmler. No era un rival carismático. No tenía una facción propia en Berlín y su historial lo mostraba como un ejecutor obediente. Segundo, su presencia física y su temperamento contribuían a un estilo de mando intimidante que, en el universo SS, funcionaba como capital político. Con el tiempo, la correspondencia interna y los testimonios posteriores mostrarían que Himmler delegaba en él cada vez más asuntos de seguridad interna, desentendiéndose de tareas mientras su atención se repartía entre frentes militares, inspecciones y maniobras políticas. Los documentos del RSHA reflejan esa rutina de control: directrices sobre interrogatorios, comunicaciones de política represiva, lineamientos sobre represalias, autorizaciones y órdenes que bajaban como procedimientos. En Nuremberg, Kaltenbrunner intentaría reducir todo eso a una apariencia administrativa. Alegaría que era jurista, que su rol era teórico y que muchas firmas eran sellos aplicados por subordinados o incluso falsificaciones. Esa defensa chocaba con la evidencia de su posición. Como jefe del RSHA y de la SIPO-SD, su nombre quedó asociado al circuito formal por el cual se aprobaban, transmitían y legitimaban decisiones del aparato. Con Müller, la relación era especialmente delicada. Algunos historiadores discuten hasta qué punto Kaltenbrunner mandaba sobre un Gestapo-chef que conocía cada engranaje y tenía autonomía acumulada desde Heydrich. Al inicio, Müller era el que sabía dónde estaban los archivos, qué equipos operaban en qué ciudades, qué oficinas tenían lealtades cruzadas. Pero a medida que la guerra avanzaba, el equilibrio podía cambiar por una razón simple: Himmler necesitaba a alguien que sostuviera la represión diaria mientras él se movía entre crisis, y si Himmler confiaba más en Kaltenbrunner, Müller podía seguir siendo indispensable, pero ya no era el único eje. El jefe del RSHA presidía reuniones, marcaba prioridades, intervenía cuando un caso se volvía político y exigía resultados. En paralelo, la inteligencia exterior de Schellenberg empezaba a ganar importancia por razones desesperadas. Cuando el Reich buscaba salidas, tanteaba contactos indirectos, exploraba fracturas en el bloque enemigo o intentaba negociar tiempo, el Amt VI servía como canal para tanteos y operaciones de influencia. Schellenberg, hábil para construir un relato, se presentaría después como alguien relativamente independiente. Sin embargo, la estructura formal seguía siendo clara. El jefe del RSHA tenía autoridad de supervisión y aprobación, y en la práctica revisaba iniciativas relevantes, sobre todo cuando implicaban riesgos políticos. La relación entre ambos se volvió un duelo frío: dependencia funcional, desconfianza personal y rivalidades por acceso a Himmler y, sobre todo, por margen de maniobra en el final de la guerra. Con el paso de los meses, Kaltenbrunner no solo administraba oficinas, también acumulaba influencia real, y aquí aparece la frase que lo define como amenaza incluso para sus propios jefes. En un informe de inteligencia que reproduce testimonios de la época, se menciona que, cuando en abril de 1945 se le pidió a Himmler recibir a delegados suecos vinculados al Congreso Judío Mundial, Himmler habría dicho a Schellenberg: «¿Cómo voy a hacer eso con Kaltenbrunner cerca? Entonces estaría completamente a su merced». La frase no fue un elogio, fue una admisión de temor político.
Schellenberg, por su parte, describió a Kaltenbrunner como uno de sus enemigos más activos y peligrosos. El punto de inflexión interno llegó en 1944, con el atentado del 20 de julio contra Hitler. El golpe fallido no solo desencadenó una represión masiva, redefinió quién controlaba la verdad dentro del régimen. Kaltenbrunner fue convocado al cuartel de Hitler y quedó vinculado a la investigación para identificar responsables, redes y contactos. En esos días, el RSHA se convirtió en un órgano de caza dentro del propio Estado, y el jefe del RSHA ganó algo que pocos tenían: acceso directo al Führer en un momento de paranoia absoluta. Ese acceso alteraba incluso la cadena normal con Himmler. En la etapa final de la guerra, Kaltenbrunner podía informar directamente a Hitler sobre avances, detenciones, confesiones y lecturas del enemigo interno. No era solo un burócrata, era un filtro. Y el filtro, en un sistema totalitario que se derrumba, puede ser más poderoso que el ministro. Las horas con Hitler significaban cercanía, y la cercanía significaba influencia sobre decisiones desesperadas, purgas, prioridades y mensajes. Aún así, el control tenía límites. A medida que el Reich se desintegraba, el alcance del RSHA empezaba a fracturarse por razones materiales: comunicaciones rotas, ciudades aisladas, autoridades locales actuando por cuenta propia, oficinas que funcionaban con lógica de supervivencia y no de obediencia perfecta. El aparato seguía siendo temible, pero ya no era omnipresente. Incluso dentro del centro, la presión de los bombardeos, la falta de personal, la evacuación de archivos y la ansiedad por el final inevitable transformaban la disciplina en nerviosismo. En ese escenario, Kaltenbrunner quedó atrapado en la contradicción final de su cargo: dirigir la maquinaria de seguridad de un Estado que se apagaba, mientras él mismo necesitaba encontrar una salida personal. Su poder en Berlín crecía en términos de decisiones y acceso, pero el suelo bajo sus pies se desmoronaba cada semana. Y el jefe del RSHA empezaba a prepararse para una lucha distinta, no por el control, sino por la supervivencia. Los últimos días en los Alpes. Para enero de 1945, Ernst Kaltenbrunner seguía sentado sobre el RSHA como si el derrumbe del Reich fuera un problema administrativo. El frente oriental se venía abajo, el oeste ya no era una muralla sino una puerta rota, y Berlín funcionaba con ministerios aturdidos por bombardeos, evacuaciones y mensajes que llegaban tarde o no llegaban. Aún así, el jefe del RSHA continuó emitiendo directivas: seguridad interna, interrogatorios, traslados, órdenes de vigilancia, instrucciones para mover archivos y personal. El aparato que dirigía perdía alcance, pero no dejaba de intentar operar como si todavía pudiera controlar el país desde carpetas y llamadas urgentes. Para los aliados, Kaltenbrunner seguía siendo una pieza mayor. No era un jerarca decorativo, era el hombre que había estado al mando de la oficina que unificaba policía secreta e inteligencia, y su captura valía más que muchos generales de campaña. En 1945, mientras aparecían rumores de últimas resistencias y organizaciones clandestinas, el RSHA era visto como una fuente de planes, redes y comunicaciones que podían prolongar el caos. En esa lógica, encontrarlo se volvió un objetivo prioritario. Con el avance soviético hacia Berlín, Kaltenbrunner dividió su tiempo. Ya no se quedaba fijo en el centro del poder. Se movía entre la capital y el sur de Alemania y luego cada vez más hacia Austria. No era el único. En esos meses, múltiples figuras del régimen buscaban la misma salida geográfica: montañas, caminos estrechos, pueblos donde el control todavía se podía confundir con lealtad. La idea que flotaba era la del Alpine Redoubt, el supuesto reducto alpino donde los nazis resistirían como fanáticos y desde donde incluso bajarían a sabotear a la ocupación aliada con tácticas de hombre lobo. La CIA reconstruiría luego que, a comienzos de mayo de 1945, esa posibilidad no era tomada como mito por la inteligencia militar. Se creía que los líderes y tropas SS podían concentrarse en un área alpina al este y sur de Salzburgo, con depósitos, búnkeres y movimiento de cuadros hacia el interior de ese macizo. Esa creencia empujó a unidades enteras a peinar zonas de Austria.
Un relato clave de esos días aparece en un informe histórico de la CIA aprobado para su liberación, fechado el 22 de septiembre de 1993. Los últimos días de Ernst Kaltenbrunner. Allí se dejó detallado el operativo desde el lado de los cazadores como parte de equipos del Counterintelligence Corps integrados a las fuerzas estadounidenses en Austria, y describe cómo, al seguir pistas sobre otros jerarcas que huían, el nombre de Kaltenbrunner empezaba a aparecer como una gran presa que se deslizaba entre pueblos y rutas de montaña. La zona que terminó concentrando la atención fue el Salzkammergut, una región alpina de lagos y minas de sal, donde lugares como Bad Ischl y Bad Aussee funcionaban como refugios tradicionales. En Alt Aussee el escenario era engañoso. Un paisaje bello, aire de vacaciones, pero un entramado humano hecho de ex jerarcas, técnicos, burócratas en fuga y contactos personales que todavía protegían a quien había sido jefe de seguridad del Reich. El informe de la CIA detalla que allí se armó una red de informantes con el movimiento de resistencia local y destaca a Johann Brandauer, asistente del burgomaestre, como colaborador central en la búsqueda. La persecución se volvió más concreta cuando aparecieron datos precisos. Por ejemplo, que Kaltenbrunner había estado en Strobel el 3 de mayo, presidiendo una reunión con otros altos funcionarios y con jefes de inteligencia vinculados al RSHA, como Wilhelm Waneck y Wilhelm Höttl, y con figuras asociadas a operaciones especiales, como Otto Skorzeny. En el mismo informe, este dato se convirtió en puente. Si había reunión, había estructura. Si había estructura, había comunicaciones. Y efectivamente, la CIA relata que se detectó una estación transmisora en la Kerry Villa, operada por hombres del RSHA, y que al desmantelarla se cortó, sin saberlo en ese momento, el que había sido un centro de comunicaciones del supuesto reducto y un canal de conexión de Kaltenbrunner con el exterior. Mientras tanto, Kaltenbrunner ya se había escondido. Para abril terminaba de instalarse en el área de Alt Aussee, un lugar remoto y lo suficientemente protegido como para moverse entre casas, hospitales y chalets con ayuda de leales. El mismo documento de la CIA describe el microcosmos social que rodeaba su fuga. Médicos de las SS, oficiales conocidos, y sobre todo dos mujeres que se volvieron relevantes por un motivo inesperado. Por un lado, la condesa Gisela von Westarp, identificada como su amante. Por otro, Iris Scheidler, esposa de Arthur Scheidler, el adjunto que lo acompañaba. Esas conexiones personales, que en tiempos de poder eran un círculo de privilegio, en la huida se convirtieron en una vulnerabilidad. El 8 de mayo de 1945 llegó la rendición alemana. Y aún así, en la montaña seguía existiendo el miedo a que quedaran focos armados, bolsas de fuga o intentos de negociación. El informe de la CIA señala que, incluso en ese cierre, Kaltenbrunner intentaba sostener la idea de que todavía podía ofrecer algo, ya fueran redes clandestinas, un aparato de inteligencia reorganizado como estructura de retaguardia, o contactos útiles como moneda de cambio frente a Occidente. En esas páginas aparece la reconstrucción de reuniones, propuestas y la noción de un proyecto para posicionarse como asesor en una eventual Austria independiente apoyada por los angloamericanos. Y hasta se menciona el esfuerzo de Höttl por abrir contacto en Suiza con Allen Dulles. Era, en cualquier caso, un plan que se quedaba sin tiempo. Para entonces, la cacería ya tenía nombre y método. La unidad estadounidense que lo buscaba en el área incluía personal del CIC y apoyo de infantería. En un resumen histórico de la US Army Intelligence Center of Excellence, se describe la captura como el objetivo principal del 80º CIC Detachment en Austria, bajo liderazgo de Robert E. Matson con el intérprete Sidney Braskin y con guías austríacos que conocían el terreno. La pista final llegó la mañana del 11 de mayo. Brandauer informó que un guardabosques miembro del movimiento de resistencia había visto a Kaltenbrunner, a Scheidler y a dos guardias de las SS 5 días antes en una cabaña llamada Wildensee Hütte, en lo alto del macizo Totes-Gebirge. El dato era viejo, pero venía de una fuente confiable y en la lógica de una huida alpina significaba algo. Los escondites no cambiaban tan rápido cuando el terreno era nieve, roca y senderos. Esa noche, el patrullaje se armó con un plan casi teatral.
Salieron cerca de la medianoche para aprovechar la dureza de la nieve. Caminaron durante horas, subieron con dificultad por senderos y pasos cubiertos. La CIA describe el ascenso con detalles de obstáculos y caídas, con soldados cargados y sin equipo adecuado, y con la presión de llegar antes de que amaneciera del todo. Alrededor de las 5 de la mañana divisaron la cabaña, las persianas cerradas, sin humo, en aparente silencio. El contacto fue tenso. Golpearon a la puerta, pero no respondieron. Luego se abrió un postigo y apareció un hombre que no era Kaltenbrunner. Se le entregó una nota escrita por Gisela von Westarp, instándolo a entregarse a los estadounidenses para evitar caer en manos soviéticas. El hombre negó que hubiera alguien más, pero al ver guías subiendo con rifles y el movimiento de tropas, se encerró. La cabaña quedó totalmente rodeada. Tras minutos de llamados y amenazas de derribar la puerta, 4 hombres salían con las manos en alto. Dentro encontraron armas y munición, y también restos que delataban la identidad y rango de los ocupantes. Una foto familiar, documentos, credenciales y placas metálicas. En el primer interrogatorio, Kaltenbrunner intentó sostener una máscara. Llevaba papeles falsos a nombre de un médico dado de baja y un botiquín para reforzar la historia, y se negó a admitir quién era, pese a que, como decía el propio informe, no había manera de confundirlo. De cualquier manera, cuando bajaron al pueblo se acabó cualquier intento de engaño. Cerca de las 11:30, ya en Altausí, una multitud se agolpaba en la calle principal. En ese momento, Iris y Gisela rompieron entre la gente, corrieron hacia los detenidos y abrazaron a sus hombres, obligándolos a abandonar la impostura frente a todos. 4. Nuremberg, el caso contra Kaltenbrunner. Cuando Ernst Kaltenbrunner llegó a Nuremberg, a finales de 1945, no era simplemente otro acusado. En el corredor que conectaba la prisión con la sala del tribunal, su figura destacaba por razones físicas y políticas. Era enorme, de rostro duro y con una cicatriz de duelo que le cruzaba la mejilla. Un guardia estadounidense que lo vigiló durante meses lo recordaría como un hombre grande, de alrededor de 2 metros, al que apodaban Scarface, y al mismo tiempo como alguien que, lejos de la pose fría del funcionario SS, se quebraba en privado con una frecuencia que sorprendía incluso a los custodios. Pero el peso real de su presencia no era su estatura, sino su cargo. Kaltenbrunner había dirigido el RSHA, y eso lo convertía en el SS de mayor rango sentado en el banquillo, el hombre que, en los últimos años de guerra, había firmado y transmitido órdenes desde la cúspide de la policía secreta. El propio Museo del Holocausto de EU lo describe como una figura clave en la solución final en los años finales del conflicto. En Nuremberg, esa descripción no era un contexto histórico. Era el centro de la acusación. Desde los primeros interrogatorios, Kaltenbrunner pareció entender que su única opción era separar su nombre de la maquinaria que oficialmente comandaba. Su estrategia fue precisa: negar responsabilidad operativa, presentarse como un administrador distante y descargar el peso real en 2 direcciones opuestas. Hacia arriba, insinuó que todo venía de Himmler, de Hitler, del sistema que lo superaba. Hacia abajo, apuntó a sus subordinados, sobre todo a los hombres que controlaban el funcionamiento cotidiano del terror, la Gestapo, los departamentos de inteligencia, los jefes regionales. Su versión fue que él no ejecutaba nada, que el RSHA era un monstruo ya armado cuando llegó y que su presencia al mando no significaba dominio efectivo. El problema fue que el caso contra él se construyó con el tipo de evidencia que Nuremberg había decidido privilegiar: documentos, firmas, sellos, directivas y declaraciones juradas de figuras internas del propio aparato. En el registro del juicio aparecen elementos que apuntaban a su influencia directa. Por ejemplo, una declaración jurada del propio Walter Schellenberg, jefe de inteligencia exterior del RSHA, quien describía órdenes y comentarios atribuidos a Kaltenbrunner en 1944. Este documento incluía desde la idea de fusilar prisioneras enfermas hasta lineamientos para no perseguir acciones de venganza contra aviadores aliados capturados, además de referencias a su visita a Mauthausen y observaciones sobre el alcance de su autoridad. Ese tipo de piezas destruía la defensa más repetida de Kaltenbrunner: yo no sabía, yo no controlaba, yo firmaba sin leer, y,
Aun cuando intentó convertir la firma en un acto automático, el tribunal lo enfrentó con el sentido básico de jerarquía. Si el RSHA era el centro nervioso de Gestapo, Kripo y SD, y él era su jefe, entonces su responsabilidad no podía reducirse a un rol decorativo. El veredicto del Tribunal Militar Internacional lo dejó asentado con claridad. Fue declarado culpable en los cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Hubo además un detalle que hizo su caso especialmente incómodo dentro del cuadro general de acusados. Kaltenbrunner no era solo un burócrata de escritorio. Durante el proceso surgieron indicios de visitas, conversaciones y decisiones en las que su presencia física importaba. Parte de la discusión giró en torno a cuánto mando real ejercía sobre hombres como Heinrich Müller, pero el tribunal no necesitó resolver cada disputa interna para sostener la responsabilidad. Bastaba con acreditar que, bajo su jefatura, el RSHA siguió coordinando persecuciones, deportaciones, asesinatos y medidas de seguridad que eran, en la práctica, políticas de exterminio y represión masiva. Incluso su condición médica, que lo mantuvo apartado durante etapas iniciales del juicio, no cambió el curso del proceso. Reportes sobre su salud indicaron episodios graves que requirieron recuperación y evaluaciones médicas, pero cuando volvió a comparecer, su línea defensiva se mantuvo intacta, insistir en que su firma era automática, que los decretos se tramitaban sin su lectura real, que los responsables concretos eran otros. Esa insistencia, sin embargo, terminó jugando en su contra. No lo pintaba como inocente, sino como el tipo de jefe que aceptaba un poder inmenso sin hacerse cargo de lo que ese poder producía. El 30 de septiembre y el 1 de octubre de 1946, el tribunal leyó las sentencias. Kaltenbrunner recibió la pena de muerte. La lista, publicada por el propio Memorial de Nuremberg, lo ubica entre los condenados a la horca y confirma la ejecución en la madrugada del 16 de octubre de 1946 en el gimnasio de la prisión. Después de las ejecuciones no hubo tumbas. Los cuerpos fueron trasladados a Múnich y cremados en el crematorio de los Friedhof. Las cenizas se dispersaron en un afluente del río Isar para impedir que cualquier resto se convirtiera en símbolo o lugar de peregrinación.